El título que le puse a este mensaje esta mañana es dándole a conocer. Amén. Y vamos a ir leyendo, por favor, Sarita, si me puedes acompañar. Vamos a ir al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo, vamos a leer San Juan 17, versículo 3, por favor. Si quisieran entrar los que están ahí atrás, bienísimo, estamos sin aire. Bueno, sin aire acondicionado, pero con aire natural. Amén. Estamos con aire todavía, si no ya estuviéramos moridos. Amén. San Juan, capítulo 17, versículo 3, por favor, dice así, vamos a ir viéndolo. Amén. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Podemos leerlo una vez más? Por favor. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora vamos a leer, por favor, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 20, por favor. Y le pido, si usted puede apuntar en algo, hermano, apunte en su celular, en un cuaderno, porque estos versículos y todo lo que el Señor nos va a ir hablando es fundamental, es fundamental. Yo le pido que esta semana podamos entrar en un tiempo muy particular cada uno para escucharlo más nítidamente al Señor. Amén. Por eso apunte los pasajes que vamos a estar compartiendo esta mañana, apúntelos y esta semana, hermano, dedique tiempo a estudiar, a meditar, a escudriñar mucho más de lo que el Señor puede hablar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Podemos leerlo una vez más? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con quiénes estoy reunido acá? Con todos los hijos entendidos. Amén. Amén. Y dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a leer un pasaje más para concluir esta lectura. San Juan capítulo 1. Este pasaje lo hemos leído ya varias veces, pero ahora he visto algo que me llamó la atención y quiero esta mañana transmitirle tal cual Dios me mostró. San Juan 1, versículo 18. Por favor, San Juan 1, versículo 18. Vamos a leerlo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le voy a pedir que una vez más leamos, por favor. Estoy repitiendo porque quisiera, aparte de que usted lo apunte, quisiera que esta mañana, por el Espíritu, usted capte lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos, tu iglesia, tus hijos. Aquí estamos esta mañana, Padre. Dice tu palabra, los entendimos. Y esta mañana, Señor, yo quiero pedirte, Padre, que esta mañana nuestros ojos sean mucho más abiertos, Señor. Nuestros oídos, Señor, tengan la nitidez, y que cualquier cosa que esté impidiendo, cualquier cosa que esté obstaculizando el oírte, esta mañana, Padre, por el poder de tu Espíritu, Señor, seas liberándonos de todo lo que está, Señor, impidiendo escucharte de forma nítida. Esta mañana, Padre, queremos oír. Aquí estamos. Esta mañana estamos acá porque queremos, Señor, que tu Espíritu esta mañana, Padre, fluya de una manera particular, personal y como iglesia, Señor, para obedecer y entender lo que tú quieres con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas y en este lugar, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Gracias. Gracias, Señor. Que esta mañana, Padre, más que un mensaje, sea una impartición de vida, Padre, para que nuestro espíritu agarre lo que tú tienes, Señor, para que nuestro espíritu, Señor, ahora, Padre, reciba lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, porque esta mañana no es una mañana cualquiera, ni es una mañana más, ni un domingo más. Es una mañana, Padre, donde tú vas a edificar, Señor, donde tú vas a hablar, Padre, donde tú vas a liberar y donde tú, Padre amado, vas a estar haciendo tu obra de perfección en tus hijos y en cada uno de tus santos, Señor. Yo te doy gracias esta mañana, Padre, por este tiempo. Gracias porque esta mañana, Señor, muchas cosas, Padre, de la oscuridad y de las tinieblas caerán, Señor. Vendas, estructuras, conceptos, Padre, todo aquello, Padre, que ha venido, Señor, a querer, Padre, oscurecer nuestro entendimiento, todo eso caerá este día, Señor, y esta mañana por el poder de tu Espíritu Santo. Es tu verdad la que va a prevalecer, es tu luz la que nos va a alumbrar, y es tu palabra la que esta mañana va a ser enseñada y predicada e impartida, Señor, al espíritu de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Toma el control de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Que esta mañana, Señor, una vez más estemos atentos a lo que tú tienes para cada uno. Gracias, Señor. Nos sometemos a tu voz. Nos sometemos, Señor, a ti. Para que esta mañana de forma voluntaria escuchemos nítidamente la voz del Padre. Y aquí como hijos, Señor, obedientes, entendidos, Señor, podamos obedecer lo que tú quieres hoy para afectar la siguiente generación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, mientras leíamos este pasaje de San Juan 1:18, me llamó la atención porque no lo había visto de esa manera que el Señor me lo mostró. Y algo que necesitamos entender en el Espíritu es que el gran propósito eterno de Dios, su plan eterno, antes de que todo fuera creado, antes de que todo fuera hecho por Dios, su plan eterno, el plan eterno de Dios, era darse a conocer y ser conocido a través del hombre. Esto es importante que podamos entender, hermano. Ese es el plan de Dios, su plan eterno. Es darse a conocer
y ser conocido. Si nosotros vivimos solo para esto, hermano, habremos hecho en la tierra la voluntad absoluta y su plan absoluto de Dios. Dios no está interesado en otras cosas aparte de su propósito eterno. Lamentablemente, Adán se rebeló a esto. Adán tenía un mandato específico de parte de Dios. Cuando Dios lo forma a Adán, lo crea a Adán, era para llevar adelante su propósito que ya estaba destinado desde antes de la creación. Pero Adán se rebela, desobedece, y las consecuencias son fatales. Porque Dios lo crea a él para que Dios pueda darse a conocer y a la vez él sea conocido. Si Adán no se hubiera rebelado ni hubiera desobedecido a Dios, nunca estaríamos en tanta confusión como hay afuera. De qué es la religión, de dónde procede el hombre, quién creó las cosas. Preguntas que a veces aún hasta ahora no están resueltas dentro del hombre. Adán no necesitaba que se le predique el Evangelio. Adán lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios. Y ¿cuál era el mandato específico de Dios para Adán? Que comiera del árbol de la vida y que no comiera del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Había algo muy específico de parte de Dios para con Adán. Si Adán solo hubiera obedecido a comer del árbol de la vida, nunca, hermano, nunca hubiéramos entrado en ningún tipo de oscuridad e ignorancia. Nunca hubiéramos conocido la mentira, ni la muerte, ni nada de lo que hoy vemos. Nada. Pero lamentablemente, Adán reprobó en cuanto a eso. No obedeció. Y se rebeló, escuche bien, de forma voluntaria. Y la primera consecuencia es justamente lo que hace Caín con Abel. Es que Caín mata a Abel. Y eso no estaba dentro del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, recuerde algo, era darse a conocer, era revelarse al hombre. Y Adán, al comer del árbol de la vida, lo que Dios quería es que no solamente Adán tenga algo externo acerca de Dios, que solamente escuche la voz de Dios externamente, sino que por medio de la vida, que era tipo de Cristo, el árbol de la vida, que era tipo de Cristo, al comer, Adán no solo iba a escuchar de forma externa, sino que ahora iba a ser también un alimento para él en el interior. Entonces él prácticamente iba a ser igual y semejante a su Creador. Pero Adán se revela a esto, a este mandato específico. Pero gracias a Dios, mi hermano, como Dios no renuncia a su propósito, Él sigue adelante con su propósito. Dice la palabra que en el tiempo oportuno de parte de Dios, en el tiempo exacto de parte de Dios, Dios envía al segundo Adán. Dios envía a su Hijo. Y recuerde algo, el deseo, el propósito y la intención de Dios solamente era darse a conocer y ser conocido. Y Cristo, Jesucristo,
vino a cumplir esto al pie de la letra. Por eso es que San Juan me encanta y dice: a Dios nadie le vio jamás. Escuche, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el mismo libro de San Juan, en San Juan capítulo 1, por favor, versículo 1, es interesante. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque vamos a entrar a algo que el Señor quiere que esta mañana, hermanos, no lo entendamos con la cabeza. Por eso es que Dios nos ha dado aún la mente de Cristo. Quiere que nosotros podamos entenderlo en el Espíritu. Cuando yo quiero filtrar las cosas de Dios por una mente natural, hermano, limito a lo que Dios quiere hacer. Y todo eso es consecuencia, lamentablemente, de la desobediencia de Adán. San Juan 1.1 dice: en el principio, aquí no está hablando, escuche bien, estos pasajes que vamos a leer, no está hablando del Génesis. Esto está hablando antes de Génesis. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando ahí? Jesús. Versículo 3. Escuche, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. Aquí habla de nosotros. En Él estaba la vida. Recuerde que esto es Génesis 0. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Le voy a leer una vez más, por favor, este pasaje. Dice: en Él estaba la vida. Está hablando de Jesucristo. Y esa vida era la luz de los hombres. Estos 4 pasajes están hablando no de la creación de Génesis 1. Juan, por la revelación del Espíritu, ve mucho más allá, y él dice algo, de que el Verbo, la palabra de Dios, dice, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo al igual que usted y yo. Un hombre, un humano, una persona. Pero ¿cuál era el propósito, hermano, de que Jesús se haga hombre? Recuerde algo, de que Dios, su propósito eterno era darse a conocer. El pueblo del Señor por más de 4,000 años, dice la Hebreos, de que Dios les había hablado a ese pueblo de muchas formas y de muchas maneras. Por medio de los profetas, por medio de los reyes, Dios había hablado a su pueblo. Escuchen, hablado, pero no manifestado. Y Cristo, Jesucristo, viene a esta tierra y se hace carne, escuche bien, no solo para hablar la palabra de Dios, sino para dar a conocer a Dios y Padre. Él se encarna, toma un cuerpo humano. Filipenses capítulo 2 dice de que Él, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que Él también voluntariamente decidió encarnarse en un cuerpo humano, limitarse en un cuerpo humano para cumplir el propósito eterno del Padre. ¿Y cuál era el propósito eterno del Padre? Darse a conocer y ser conocido. Esto es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque aún nosotros, hermano, todo este tiempo que venimos, no sé cuántos años usted está en el Evangelio, no sé cuántos años usted tiene de cristiano, pero tanta palabra que hemos escuchado, tantos mensajes que hemos escuchado, ¿sí o no?
¿Sí o no? Yo, hermano, no sé qué cantidad, ¿sí? Perdí la cuenta. Palabra de Dios. Y venía, y algunas palabras como que de pronto me hacían reaccionar, algunas palabras era como que de pronto me llamaban a un arrepentimiento. Pero hay algo mucho más profundo, hermano, que esta mañana el Señor quiere hablarnos. De que la intención de Dios es que su palabra, así como se hizo carne, también se haga carne en nosotros. Escuchen, hermano. Dios no quiere solamente que nosotros conozcamos su palabra. Dios no quiere solamente que nosotros estemos llenos del conocimiento de su palabra, que no está mal. Dios quiere que esa palabra, al igual que en San Juan, el verbo se hizo carne, Dios quiere que su palabra también se haga carne en nosotros. ¿Cuál es el propósito? Darlo a conocer, no solamente anunciar, no solamente proclamar, no solamente enseñar, no solamente decir que hay un Dios, sino que debemos mostrar al mundo entero que la palabra de Dios tiene tanto poder que se encarna en mí. Entonces daré a conocer, no solo hablaré, sino que daré a conocer a Dios. No sé si está entendiendo esto esta mañana. O sea, hay una responsabilidad, hermano, escuche bien, que ya la cumplió Cristo. Pero nosotros necesitamos, escuche bien, hacernos propios de todo aquello que Cristo ya hizo. Por eso es que el Evangelio, escuche bien, nos llega a nosotros por un anuncio del Evangelio. De pronto alguien nos predicó acerca de Jesucristo. Alguien vino y nos habló de Cristo. Y eso fue bueno, hermano. Eso lo creímos, lo aceptamos. Y eso está bien, pero ahora debo cruzar. Cristo no se quedó, hermano, con que solamente Dios hable y Dios hable y Dios hable, sino que de llegado el momento oportuno de Dios, Dios dijo: ahora mi hijo, la palabra, el verbo de Dios tiene que hacerse carne. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios era que Dios sea conocido, no solamente proclamado. ¿Sabe por qué no cambian nuestras vidas, hermano? ¿Sabe por qué no cambia nuestra familia? ¿Sabe por qué no hacemos diferencia en un lugar, hermano? ¿Sabe por qué? Porque sabemos mucho de Biblia y no está mal. Hemos escuchado mucho mensaje y no está mal. Pero ahora tenemos que pasar de ese conocimiento a que esa palabra se haga carne en nosotros por su vida. Entonces no solo voy a hablar el Evangelio, sino que ahora voy a hacer el Evangelio andando. Voy a hacer la iglesia del Señor andando en esta tierra. Hay algo mucho más, hermano, que lo que hemos recibido. Por eso es que a mí me llamó la atención este pasaje. Jesucristo dio a conocer, por favor, San Juan 1:18. Yo quiero pedirle esta mañana, hermano, que lo que esta mañana el Señor nos va a impartir, lo reciba, lo agarre con todo su corazón. Hermano, pasamos años, el pueblo del Señor, 40 años. Tenían un líder, tenían un profeta, Moisés. Pero dice que Jesucristo, en tipos y en figuras, seguía al pueblo. Pero ¿sabe qué? El pueblo nunca quiso obedecer lo que Dios quería hacer en sus vidas. Se rebelaron. Las únicas dos personas de la generación que habían salido de Egipto para ir a la tierra prometida por parte de Dios eran dos personas. De más de 2 millones, se creen que eran más de 2 millones, casi 3 millones de personas.
de esa generación, escuche bien, de esa generación, solo 2 personas entraron a la tierra prometida. Por eso que no hay garantía, hermano, si usted ve un lugar donde hay mucha gente. No hay garantía. Porque muchas veces las personas vamos con otros intereses a escuchar a Dios. Intereses muy personales, intereses muy particulares, pero no estamos, escuche bien, atentos. ¿Y qué es lo que Dios desea? ¿Por qué me alcanzó con el Evangelio? ¿Por qué es que creí en Cristo? Y hemos visto en San Juan 1, enseguida vamos a volver ahí, dice, San Juan 1, dice, en él estaba la vida, hablando de Jesucristo, dice, y la vida era la luz de los hombres. Nosotros procedemos de Cristo, pero en esta tierra, por la oscuridad, a causa del pecado, nos dejamos engañar, y el mismo Señor le dice a Nicodemo, de que la luz estuvo en esta tierra, pero los hombres, por no recordar su procedencia, amaron más las tinieblas que la luz. Quisieron vivir en oscuridad. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Escucha, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo no solamente, hermano, adoptó y se metió en un cuerpo para dar a conocer al Padre, sino que Él también, escuche bien, para dar a conocer al Padre, hizo la voluntad absoluta y perfecta de su Padre. Porque no se trataba de Él, se trataba de dar a conocer al Creador y Dios eterno. Por eso es que Él vino a esta tierra y Él dice, yo no hablo lo que yo quiera hablar, yo hablo todo lo que oigo. Yo no hago lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer simplemente lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Y es de esa manera en que Jesucristo dio a conocer en esta tierra al Padre, porque Él no solamente llevó el Evangelio, sino que Él era el Evangelio. Y esa es una gran diferencia entre lo que nosotros hemos aprendido, hermano. ¿Sí o no? Y a veces, hermano, uno dice, ¿por qué no puedo compartir el Evangelio? ¿Cómo vamos a compartir algo que no conocemos? ¿Cómo voy a compartir algo que simplemente a veces está como un dicho? Por eso es que necesitamos ir a lo más profundo esta mañana por el Espíritu y decirle al Señor, revélame a tu Hijo, revélame a tu Hijo. Pablo decía, yo conozco a Cristo, el Padre me lo dio a conocer, me lo reveló a Cristo. ¿Y cuál es el propósito de que el Padre le haya revelado a Pablo a Cristo? Para que lo conozca. Y Pablo, hermano, en Filipenses dice, a mí no me importa nada. Todo lo que he aprendido, todo lo que he logrado, todo lo que he conquistado, lo tengo por basura, porque mi propósito es conocer a Cristo. Y si Cristo yo no logro conocer, entonces Dios Padre será conocido en esta tierra. No hay otra cosa, hermano. En esta tierra no estamos para otra cosa. Lo que usted haga, sea empresas, negocios, qué sé yo, hermano, no está mal, pero eso no es primario. Eso no es primario. Por eso es que debo, hermano, tomar en cuenta lo que esta mañana el Padre nos está hablando. Él quiere ser conocido, no solo quiere ser predicado. Por eso es la pregunta, ¿por qué no afecto ni aún a mi esposo? ¿Por qué no afecto ni aún a mi esposa? ¿Por qué no afecto a mis hijos con este Evangelio si dicen que tiene poder? El Evangelio tiene poder.
Pero hay una voluntad, lamentablemente, en nosotros. La parábola del sembrador, ¿usted se acuerda? Puede ahogar esa palabra. Puede impedir que dé fruto lo que Dios sembró. ¿Se acuerda la parábola, verdad? 4 tipos de terreno. Hermano, por eso es que Adán tenía que aprobar en esa prueba. Pero lamentablemente por su voluntad y por el engaño, decidió voluntariamente rebelarse al propósito eterno de Dios. Y Jesucristo vino a cumplir el propósito eterno del Padre. ¿Cuál era el propósito eterno del Padre? Simplemente, escuche bien, hermano, si nosotros, escuche bien, por favor, si usted y yo nos dedicamos en esta tierra a dar a conocer a nuestro Padre, no estamos hablando de evangelizar, no estamos hablando, hermano, de hablar a alguien de Cristo, todo eso está bien, pero hay algo mucho más. Hemos visto en San Juan 1:1, el verbo, la palabra de Dios se hizo carne. O sea, Dios a su pueblo por más de 4.000 años, hablaba y nunca cambió el pueblo. Nunca pudo cambiar. Habían momentos de luz. Habían cosas que pasaban y el pueblo se arrepentía, pero pasaba un tiempo y otra vuelta y otra vuelta. Hasta que Dios dijo, mi propósito sigue vigente por encima de la historia del hombre. Por encima de todo lo que el hombre ha hecho, mi propósito no es temporal. Mi propósito no es terrenal. El propósito del Padre es un propósito eterno. Amén. Y Él dijo, tengo que darme a conocer. Por eso es que dice en el mismo San Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, hay hombres, hay mujeres, hay hijos de Dios que están en contra de las tinieblas, que están en contra de la oscuridad, que no quieren vivir ignorantes de lo que Dios tiene para sus vidas. Por eso, mi hermano, no podemos conformarnos solamente con hacer algo, con asistir, con tener ya algunas cosas, ser bonito. Yo ya no fumo, ese sí que fue fumador. Yo ya no hago ya no bebo, ese sí que bebe. Ya no soy mujeriego, ese es mujeriego. Todo eso está bien, hermano, pero debo pasar de esa línea porque el Padre quiere que yo le dé a conocer. El Padre no quiere que solamente hable de Él. El Padre no quiere que solamente haga evangelismo de Él. El Padre quiere que tú y yo, por su palabra encarnada en nosotros, la vida de Cristo se manifieste y no sea solamente un eco de Dios, sino que sea la palabra de Dios en esta tierra para dar a conocer a Dios. ¿Por qué estoy redundando en esto, hermano? Porque esto es necesario. A veces nosotros pensamos, al igual que el pueblo del Señor, le decía a Jesucristo, le decía, nosotros no somos esclavos. Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Y sabe qué le decía el Señor? Le decía, ustedes sí que está grave con ustedes. O sea, ustedes creen que porque son hijos de alguien que creyó, ustedes piensan que tienen la fe de Abraham. Si tuvieran la fe de Abraham, si tuvieran la obediencia de Abraham, sería diferente. Y a veces nosotros decimos, ya soy cristiano, ya asisto a una iglesia, ya estoy bien, ya no hago cosas malas. Hermano, eso es muy leve, eso es muy superficial. Necesitamos cruzar a que nosotros, por medio de la vida de Cristo, demos a conocer a Dios.
Dios tiene que ser visto en este tiempo, hermano. Por eso es que la gente afuera está cansada. No sé si usted ha visto, hermano, usted le puede hablar mil cosas, puede discutir, puede hacer lo que usted quiera, hermano, con la palabra, pero ¿sabe qué? La gente no quiere, ya está cansada de bla, bla, bla. La gente quiere ver a Dios. ¿Sí o no? Nuestros mismos parientes cercanos, hermanos, ni a nosotros nos quieren ver. ¿Sí o no? No, ¿para qué le vamos a invitar? Se nos ahoga todo. Es un amargo. ¿Sí o no, hermano? Y nosotros a veces vamos y ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, queremos dar una oportunidad para predicarle. ¿Sí o no? Y no está mal. Pero ese es el inicio del Evangelio. Jesucristo no vino solo a predicar algo de Dios. Él vino a mostrar a Dios. Él vino a reflejar a Dios. Él vino a dar a conocer al Padre. Y su pueblo estaba en oscuridad. No lo reconocieron. Hermanos, necesitamos cruzar de una vida conformista, de una vida superficial, de una vida, hermano, de palabras. Y vuelvo a repetir, aquí muchos de nosotros ya estamos años en el Evangelio. ¿Sí o no? Y si nos podemos discutir de Biblia, hermano, hacemos espadachín con la Biblia, usted y yo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere, por eso es que Él nos ha dado su vida. Por eso es que Él nos hace nacer de nuevo. Dios, Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con ver. Con ver. ¿Y sabe quién estaba ahí frente a Nicodemo? El reino de Dios, Jesucristo. Pero Nicodemo solamente lo veía como un gran maestro. Jesús le dice, si tú no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Hermanos, tenemos que sacudirnos de todas aquellas cosas que hemos, lamentablemente, que no está mal, las hemos recibido y gloria al Señor, pero ahora tengo que dar un paso mayor. Porque aquí estamos, hermanos, y no estamos hablando de cuántas veces venga usted a la iglesia. No, estamos hablando de cuánto le damos lugar a esa vida. Porque aquí no tiene que ver cuánto tiempo estoy en la iglesia. Entonces, pastor, tengo que venir a la iglesia todas las semanas como antes, hermano. También lo he hecho yo. Yo pasaba, mi vida era la iglesia. El único día de descanso que tenía era domingo en la tarde y viernes en la noche. De lunes a domingo estaba en la iglesia. Enseñando, discipulando. ¿Pero qué estaba enseñando? ¿Qué estaba discipulando? Algo que no conocía. Por eso es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, hecho visible. Le dice a Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Tomás, estoy hace mucho tiempo con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has visto a mí, literalmente yo soy igualito al Padre. No hay nada de diferencia entre el Padre y yo, porque el Padre y yo somos. Yo creo que esas cosas, hermano, por eso es que los discípulos en el libro de los Hechos dice que cuando hacían defensa del Evangelio, los religiosos de ese tiempo reconocieron que había algo en ellos. ¿Y con quién estaban ellos? Con Jesucristo. Hermano, el Evangelio tiene que pasar de palabras a vida. Tiene que pasar de palabras a vida. Y si no logramos eso por el Espíritu, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Muchos acá de nosotros todavía hasta ahora hay cosas que no podemos resolver. ¿Sí o no? ¿Y sabe usted con qué cosa está? ¿Sabe usted su talón de Aquiles?
¿Sabe usted, hermano, y yo, con qué cosa estamos todavía ahí? No podemos. Pero el momento en que usted y yo nos dediquemos con intención, hermano, con todo aquello que Dios quiere, con un enfoque, con una seriedad a lo que Dios desea, de conocer a Cristo, de amar al Señor, de decidir obedecerle, entonces todo va a cambiar en nosotros. Todo va a cambiar. Yo le garantizo, hermano, que todo cambia. Usted cambia, su familia cambia, todo lo que esté en su entorno cambiará, porque aún dice que la creación entera está guardando la manifestación de los hijos maduros de Dios, no aquellos que declaren solamente. ¿Cuántas cosas hemos escuchado, hermano? ¿Sí o no? Yo me acuerdo en una ocasión nos citaron a las 4 de la mañana para ir a declarar por Santa Cruz, iba con una... Ni en el cuartel tenía ese desánimo. Y fuimos, nos pusimos en tanto lugar, y todo con el deseo de que cambie nuestra ciudad. Pero la creación no está esperando solo palabras, está esperando a los hijos maduros espirituales de Dios. Cuando la creación reconozca a esos hijos, nosotros podemos cambiar todo el ecosistema. Amén. Las naciones están viendo cómo hacen para sostener todo esto que se está viendo aquí. Pero Dios dice, yo quiero a mis hijos que me den a conocer. Y si yo soy conocido, la creación me reconoce y me obedece. No tiene que ver con cuánto hagamos, hermano. Hasta nos hemos metido a sacarle al diablo, hermano. Muchos saben más del diablo que de Cristo. ¿Sí o no? Sí o no, hermano. Cada cosa, hermano, que nos hemos metido, en cada cosa que hemos estado. ¿Qué me interesa el diablo? Pablo dice, el diablo tiene estrategias, el diablo está como león rugiente, pero eso no me interesa a mí me interesa conocer a Cristo. Yo quiero conocer, mi vida entera está para conocer a Cristo. Por eso es que Pablo tenía una carga en su interior y él decía, este evangelio, que no es solamente algo que hablo, sino que está en mí. Hay una necesidad de darla a la gente, porque por medio de este evangelio, tu vida y la vida del hombre puede ser transformada. Esa era la carga que tenía Pablo, hermano. Él no decía, bueno, hermanos, preparémonos para una full campaña de evangelismo. Usted va a hablar, va a repartir, váyalo. Hermano, yo he ido hasta los micros con peruanos. Predicaba y unos 5 me miraban bien y los demás me decían, ¿qué está haciendo acá con su cara? ¿Verdad, hermano? Yo he predicado hasta en micros. Pero ni entendían lo que predicaba. Con tal que escuchen de Cristo, yo decía. Pero ahora hay algo mucho mayor, hermano. Dios nos está llevando a un entendimiento mayor. Dios quiere formar a su Hijo en ti y en mí. Dios quiere que crezca su Hijo en ti. El Evangelio tiene que ver con eso. Si su Hijo es visto, Dios también será visto. Si su Hijo es visto, Dios también será visto. Si su Hijo es conocido, Dios también será conocido. Hermano, no te conformes con tener una vida que ya no bebo, ya no fumo, ya no soy adúltero, ya no soy borracho, ya no soy fornicario. Está bien, hermano, es kinder. Eso es kinder. Pero si nos quedamos en kinder, Pablo dice, no puedo darles alimento sólido, porque ustedes son niños en Cristo. No puedo darles viandas. No puedo darles un alimento mayor que los nutra. ¿Por qué? Porque se habían quedado en kinder. Niños en Cristo. Tenemos que cruzar, hermano. No se conformen. Y otra vez, no se trata, escuche bien, no se trata de cuántas veces venga a la iglesia o no venga a la iglesia. Esto se trata de una vida. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a sus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedico a Cristo? Ahí está el valor que tiene Cristo. O sea, si mis hijos son más que Cristo, algo está mal. Algo está mal.
Pero si Cristo es mayor a mis hijos, estamos en el problema. Dios se va a encargar. ¿Ha escuchado ese dicho, hermano? Hoy en día está de moda. Dice, los hijos hacen, escuche bien, dice, los hijos hacen lo que ven, no hacen lo que dicen. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado? Los psicólogos usan esto. Dice, los hijos no hacen lo que usted dice. Los hijos hacen lo que ven en usted. Por eso es que Cristo vino a reflejar al Padre. No solamente vino a decir algo del Padre, vino a reflejar al Padre, porque veía su modelo en el Padre. ¿Usted quiere que su hijo sea modelo de Dios? ¿Un hijo bueno? Hermano, necesitamos ver al hijo y ser como el hijo, porque si usted y yo vemos al hijo y somos como el hijo, nuestros hijos van a querer reproducir lo que hay de él. No sé si está entendiendo, hermano. Si esta mañana ahí es el mensaje, yo no necesito más entrar en otras cosas. El llamado de Dios esta mañana, iglesia del Señor, escuche bien, mis hermanos, es sacudirnos de todo lo que es mundo. Porque algo que tenemos que recordar es que el mundo entero, escuche bien, está bajo las tinieblas. Todo el sistema, todo lo que tiene el mundo, todos sus sistemas son anti-Dios. Son anti-Cristo. Si no entendemos eso, hermano, nada va a cambiar. Por eso es que necesitamos, no está mal que usted trabaje, no está mal que usted emprenda, no está mal si usted tiene negocio, no está mal que usted haga, eso no está mal, mi hermano. Pero si no tengo la prioridad del propósito eterno de Dios, que es conformarme a su imagen y la semejanza de su Hijo, estoy pasando el tiempo. Es en eso que necesitamos trabajar. Para esto necesitamos definir algunas preguntas y voy cerrando con esto, para que esto sea una verdad en nosotros, una realidad en nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar si Adán no comía del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal? Todo estaría en orden. Adán, si lo único que tenía que hacer, obedecer, comer del árbol de la vida. Y en la medida en que comía del árbol de la vida, que era Cristo, ¿a qué se iba a parecer? Hermano, ¿sabe por qué? Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado qué mensajes escucha. Hoy en día abundan toda clase de mensajes, pero muchos mensajes no hablan ni viven a Cristo. Tengo que tener cuidado, hermano. Por eso es que a veces hay gente que dice, no, yo prefiero quedarme en la casa y veo algún mensaje por ahí de alguien que me gusta. Tenga cuidado. Porque puede hablar también de Cristo. Por eso es que Pablo era tan cuidadoso en eso, hermano. Él podía percibir, él podía, hermano, identificar lo falso. Él podía reconocer que era mentira. ¿Sabe por qué? Porque él y Cristo eran uno. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No se hagan engañar, decía. Hay filosofías, hay fábulas, hay cuentos. Hermano, y hoy en día estamos invadidos en el mundo por esas cosas. No, la gente cree más que hay marcianos que Cristo. O sea, es absurdo, ¿no, pastor? ¿Sí o no? O sea, cree que había dinosaurios que Cristo. O sea, están profundizando en tonterías. ¿Sí o no? Tenemos cuenta, hermano, tantas cosas. Las películas, o sea, no puede ser que me guste más una película que profundizarme y amar a Cristo. No puede ser. No puede ser. Algo está mal. Entonces no tengo que ver películas, pastor. No estamos hablando de eso, hermano. Puede ver, pero si le edifica. La pregunta es, ¿le edifica? ¿Está creciendo Cristo por ver películas?
Y esto en todas las áreas, mi amado, en todas las áreas, por favor. Yo estoy cada vez, hermano, por el Espíritu, percibiendo estas cosas, y a veces pareciera uno dice, Señor, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué a todo esto? Porque hay tanta distracción en el mundo, hermano. Hay tanta distracción, hay tanto para distraerse. Y tampoco le damos a nuestro tiempo de comunión, tampoco le damos, hermano, cuánto oramos, cuánto pasamos en comunión, cuánto estamos meditando. El salmista David decía, mientras medito en tu palabra se me multiplica. Y está hablando de un hombre que no tenía el Espíritu dentro. Pero este hombre meditaba, dice, cuánto amo tu ley, Padre. Tu ley es preciosa. No pienso en otra cosa. ¿Cuánto pasamos tiempo, hermano? En tantas cosas estamos pensando, ¿sí o no? Mi problema, mi situación, la economía, y aquello. ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde quedó el Señor? ¿Realmente es valiosa su vida para nosotros? ¿Amo esa vida? ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? Todo lo tengo por basura. Otra versión, ¿sabe qué dice? Para mí todo es estiércol. Todo lo que aprendí, todo lo que logré, todos mis títulos, dice Pablo, eso es estiércol. Porque lo que a mí me interesa, Pablo dice, es Cristo. Quiero conocerlo, no quiero hablar de alguien, quiero que ese alguien vive en mí para que hable. Eso es muy diferente, hermano. Nosotros le estamos dando más valor a otras cosas que a la vida de Dios. Y escuche bien, para Dios la vida de su Hijo tiene más valor que cualquier cosa. Dios tiene sentimientos, sí, pero es sentimental, no. Dios no es sentimental. Él está por su propósito eterno, está por encima de todo. Por eso es que le dijo a Noé, le dijo, construye un arca. Porque uno diría, ¿qué clase de Dios es que mata a la gente con diluvio, hermano? A ver si en su trabajo el empleado hace lo que le da la gana, usted por sentimientos no va a querer votarlo, ¿no? Usted no puede decir, es que yo lo amo a mi empleado, no, ¿cómo lo voy a votar? No, hermano. No puedo mezclar una cosa con la otra. Dios tiene sentimientos, pero no está dirigido por sus sentimientos. Él está dirigido por su propósito eterno. Él lleva adelante su propósito eterno. Aunque el hombre haya fallado, Dios dice, yo tengo al hombre perfecto, al hombre ideal, al que va a obedecerme. Y ese es el unigénito Hijo del Padre, que se hizo hombre en esta tierra. Hermano, por eso es que necesitamos conocerlo más al Señor. Necesitamos conocerlo. Y si esta mañana necesitamos estar en Él, hermano, pedirle al Señor. Pablo decía, el Padre me reveló a su Hijo. Y yo doy a conocer lo que el Padre me reveló. Pablo no lo conoció a Cristo, a Jesús de Nazaret. Pablo lo conoció al Cristo resucitado en Él. ¿Sí o no? Pero Él lo vio, por eso Él dice, yo lo conozco, y no solamente lo conozco, quiero conocerlo más, porque esa es la verdadera riqueza, dice Pablo. Todos los tesoros, todas las riquezas, todo lo que Dios tiene, Dios lo puso en su Hijo Cristo. Y Pablo dice, ahí están los verdaderos tesoros, ahí están las verdaderas riquezas,